Saludos, estimada audiencia, gracias por compartir con nosotros en esta transmisión especial sobre el Monte del Templo. El Monte del Templo es un lugar sagrado para cristianos, judíos y musulmanes, y su soberanía es un tema delicado porque existen muchos intereses sobre este territorio. Pero ¿se desatará una guerra mundial por el Monte del Templo? Antes de contestar esta pregunta, debemos entender algunos aspectos que involucran a este lugar, como por qué es tan importante, qué hay dentro de este territorio, a quién le pertenece legalmente y qué dicen las Sagradas Escrituras sobre este sitio. El Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas es un territorio de 15 hectáreas de extensión, ubicado en Jerusalén. Este lugar es sagrado para el judaísmo, el cristianismo y el islam, lo que ha generado a través de los años una disputa por el lugar. Los judíos esperan por la construcción del tercer templo para la reanudación del culto sacrificial y aseguran que esto ocurrirá en la era del Mesías judío, denominado como Mesías ben David. Levantar el tercer templo involucraría la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa, la cual se encuentra en donde estuvo ubicado el segundo templo. En este lugar, también llamado Explanada de las Mezquitas, los musulmanes dicen que Mahoma ascendió al cielo. Judíos y musulmanes coinciden en que este lugar es en el que Abraham subió con su primogénito para sacrificarlo en nombre de Dios. En esta área se encuentra la piedra fundacional, que según los judíos fue la roca donde Dios inició la creación de la tierra, y está en el centro de la mezquita islámica, Cúpula de la Roca. Para los cristianos también el Monte del Templo es sagrado, esto debido a la conexión que tiene con los hechos bíblicos y con Jesucristo. El Nuevo Testamento describe cómo Jesús fue presentado en el templo cuando era un bebé y cómo fue encontrado enseñando a los eruditos en el templo cuando tenía solo 12 años. También en este lugar Jesús limpió el templo de los mercaderes, esto se describe en Marcos 13:2. En el Monte del Templo hay diferentes estructuras sagradas para las tres religiones abrahámicas. Comencemos con el Islam. Durante el califato de los omeyas, los musulmanes construyeron en el Monte del Templo la mezquita de Al-Aqsa, la Cúpula de la Roca y la Cúpula de la Cadena. La Explanada de las Mezquitas es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes después de la Meca y Medina. Y aquí hacemos un paréntesis para explicar qué es un califato. Un califato es un sistema político y religioso que se establece bajo el liderazgo de un califa, quien es considerado el sucesor de Mahoma en la religión islámica. El califato de los omeyas construyó la cúpula o domo de la roca. Fue construido entre los años 687 y 691 por el califa omeya Abd al-Malik, con el objetivo de preservar el lugar donde supuestamente Mahoma ascendió al cielo. Dentro del domo de la roca se encuentra la roca fundacional, que como dijimos anteriormente, tiene un gran significado para los judíos. Los musulmanes también creen que es el lugar donde Abraham intentó sacrificar a su hijo, pero para el Islam, quien iba a ser sacrificado sería Ismael y no Isaac. Dentro del Monte del Templo, el califa omeya Abd al-Malik construyó en el año 691 la Cúpula de la Cadena, la cual está en una posición adyacente a la Cúpula de la Roca. No es una mezquita o santuario, pero los musulmanes lo utilizan como lugar de oración. Junto al Domo de la Roca, con su cúpula dorada, en el extremo sur de la explanada, se encuentra la mezquita de Al-Aqsa. Fue construida en el año 710 por la dinastía de los omeyas. Para los musulmanes es el santuario más alejado, donde según la tradición musulmana, el profeta Mahoma habría acudido antes de ascender al cielo. En el lugar donde se hicieron estas construcciones islámicas estaba erigido el primer templo. Este fue construido por el rey Salomón, hijo de David, para sustituir al tabernáculo como único centro de culto para las 12 tribus de Israel. Este templo fue levantado bajo las instrucciones del Señor en el 925 a.C. y fue destruido por los babilonios durante el segundo asedio de Nabucodonosor a Jerusalén en el 587 a.C. Luego, entre el 535 y 516 a.C., se levanta el segundo templo en el mismo lugar donde estuvo el primero. Esta acción estuvo a cargo de los grupos de exiliados judíos que regresaban al levante mediterráneo desde Babilonia bajo el gobernador Zorobabel. En el año 19 a.C., el rey Herodes el Grande comenzó la obra de renovación y expansión del segundo templo, la cual se llevó a cabo en varias etapas que duró en total 13 años.
Pero tal como lo profetizó Jesús, en el año 70, los romanos, bajo las órdenes del emperador romano Tito, reconquistaron y luego destruyeron la mayor parte de Jerusalén y el segundo templo. De la expansión que hizo Herodes sobre el segundo templo, actualmente queda uno de los 4 muros que se construyeron alrededor del monte del templo. En la actualidad este muro representa el lugar más sagrado para los judíos y es llamado el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos mide aproximadamente 488 metros de largo y 19 metros de altura en su punto más alto. Sin embargo, solo una sección de unos 60 metros de largo es accesible y utilizada como lugar de oración y plegaria por los judíos y otros visitantes. Esta sección del muro es la que se encuentra más cerca al sitio donde se encontraba el santuario del Templo de Jerusalén, y es por ello que tiene una gran importancia espiritual para el pueblo judío. Hoy en día miles de judíos de todo el mundo vienen a orar en el Muro de los Lamentos, especialmente durante las festividades judías y en el Sabbat. También es un lugar popular para las celebraciones de bodas y otros eventos importantes en la vida judía. Hemos visto que el monte del templo o explanada de las mezquitas tiene importancia para las 3 religiones abrahámicas, pero ¿quién administra este territorio en la actualidad? Jerusalén tiene una larga historia que data desde los tiempos bíblicos cuando era capital de Judá. Al transcurrir los años ha sido conquistada por babilonios, persas, griegos, romanos y musulmanes, quienes hicieron de este lugar un centro para el Islam. Después de la caída del califato islámico, Jerusalén cambió de manos varias veces, incluyendo periodos de control por parte de los cruzados cristianos y los gobernantes musulmanes otomanos. Cuando cayó el Imperio Otomano tras sufrir una dura derrota en la Primera Guerra Mundial en 1922, Gran Bretaña recibió un mandato de la Liga de las Naciones para administrar el territorio palestino, que incluía lo que hoy es Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. A Gran Bretaña también se le encargó crear un hogar nacional judío en esta área. Después de décadas de lucha y negociaciones, el Estado de Israel fue creado en 1948 con la participación de Gran Bretaña y otros actores importantes. Jerusalén fue incluida en el mandato británico de Palestina y después de la partición de Palestina en 1947, la ciudad se dividió en 2 partes, Jerusalén Occidental bajo el control israelí y Jerusalén Oriental bajo control jordano. Pero en 1967 ocurrió la Guerra de los 6 días, una lucha entre Israel y países árabes que terminó con la conquista israelí de la parte oriental de Jerusalén, donde se encuentra la explanada de las mezquitas. Desde la ocupación de Jerusalén Oriental por parte de Israel en 1967, se acordó que la explanada de las mezquitas fuese administrada por una fundación musulmana llamada Waqf, la cual trabaja bajo la supervisión del gobierno jordano. Esta organización ha prohibido a los judíos realizar actos religiosos en el monte del templo, incluyendo la oración, y se ha producido tensiones y violencia cuando grupos de judíos han intentado visitar u orar en la zona. El monte del templo ha sido el escenario de numerosos conflictos a lo largo de los años, esto debido a que todavía se discute su soberanía. Pese a que Israel capturó la zona este de Jerusalén, incluyendo el monte del templo, y lo anexó a su territorio tras ganar la Guerra de los 6 días, los palestinos y otros países árabes no reconocen la soberanía israelí sobre Jerusalén este y exigen que la ciudad sea la capital de un futuro Estado palestino. En el monte del templo la situación es tensa y luego del establecimiento del Estado de Israel ha habido enfrentamientos entre israelíes y palestinos. No existen datos que demuestren que un conflicto mundial inicie por el monte del templo. Sin embargo, algunos pastores y rabinos indican que se construirá un tercer templo que marcará el inicio de los tiempos finales. En la actualidad, el Instituto del Templo en Jerusalén avanza en sus planes para reedificar el templo. Sin embargo, levantarlo implicaría destruir las estructuras sagradas para el Islam, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, lo que podría desencadenar una sangrienta guerra. Desde Venezuela, Jonathan Pérez, noticiacristiana.com.